Buonasera a tutti. Buenas tardes a todos. Estamos todavía aquí, otra vez. Es siempre algo muy interesante estar aquí juntos. El tema, uno de los últimos temas de este meeting, es un tema que le hemos dado un título alrededor de la familia. El de familia, para los que conocen el latino. Hablar de familia. Sobre la familia es un tema del que se ha hablado mucho, se han escrito muchas cosas, se ha hablado mucho también en el sector de política, de cultura a nivel internacional. Nosotros hemos elegido este enfoque. Va a ser un diálogo, vamos a hablar de los problemas de la familia, porque nos damos cuenta de que a menudo se habla de forma muy aproximada y lejos de la experiencia real. En cambio, nosotros, hablo de nosotros porque creo no solamente yo, sino todos los amigos del meeting y los que han organizado estos encuentros, estamos muy interesados por estos temas, porque si pensamos en esta importante palabra, además de toda la tradición, de la historia, de todo lo que se ha ido desarrollando hasta hoy en día, lo que nos sorprende es que, por un lado, la familia, el matrimonio, son palabras que evocan muchas expectativas, mucha esperanza, mucha admiración, evocan deseos en los hombres y mujeres de nuestro tiempo, que son deseos muy importantes, básicos, el deseo de compañía, de ayuda, de solidaridad, el deseo de recibir ese sentido de calor, de solidaridad, de presencia, es lo que esperamos recibir de parte de la familia. Entonces, la familia es el símbolo de lo que completa al ser humano, lo que el ser humano desea, porque con la familia el ser humano se siente más completo. Entonces, es el arquetipo de la relación, es la relación constitutiva, de cierta forma, con algunas dificultades, pero todos tenemos experiencia de familia. Entonces, la familia es algo muy bonito, hay mucha belleza en la familia, en el matrimonio, algo que nos atrae mucho, pero al mismo tiempo sabemos que la experiencia de la familia, la experiencia del matrimonio, hoy en día está en crisis, vive un periodo de crisis. La Iglesia Católica se está haciendo preguntas sobre este tema y esta es una prueba de que hay conciencia en este mundo de la belleza de la familia, pero también las dificultades de la familia, el hecho de vivir la familia de forma plena, de forma satisfactoria, estable, para que pueda cumplir con las expectativas. Y entonces, es este el contexto en el que vamos a tener nuestro encuentro hoy acerca de la familia y a expresar nuestros pensamientos. Entonces, queremos trabajar así. Hoy vamos a ofrecer algunos pensamientos, una pequeña contribución para que pueda presentar diferentes perspectivas, pero también expresar, ilustrar algunas experiencias. ¿Por qué? Es muy importante ser positivos y hablar de la belleza de la familia. Entonces, por estas razones estamos aquí reunidos en esta mesa para trabajar juntos y pensar en la familia todos juntos. Va a ser un panel internacional. A mi derecha
el profesor Carter Snead de la Universidad de Notre Dame, de Indiana. Carter es un gran amigo del meeting, lleva muchos años viniendo al meeting y este año pues la Universidad de Notre Dame pues es socio, colabora oficialmente con el meeting y patrocinador. Entonces, somos muy felices de esta colaboración. Hay muchas personas aquí de Notre Dame y muchos nos han ayudado con la organización, en la organización del meeting. Y la Universidad de Notre Dame es un lugar de cultura, pero también pues de trabajo práctico, ayudan mucho a las familias pobres, ayudan a los niños en dificultad, hacen un trabajo educativo para entender qué es la familia. Entonces, Carter Snead, director del Centro Ethics and Culture para Ética y Cultura de la universidad, que es el alma de la identidad católica de esta universidad, pues Carter Snead es profesor de bioética y derecho, bioderecho se podría llamar. Y además ha sido un miembro muy importante de la Comisión de Bioética bajo la presidencia de los Estados Unidos. Entonces es un experto, un especialista. Y luego Chiara Giaccardi, perdón. Es profesora de Sociología de la Comunicación. Efectivamente va a ser uno de los temas de esta tertulia. Y ella misma tiene una experiencia de familia muy bonita. Lo sé que no tendríamos que hablar de asuntos privados aquí, pero pues tiene una experiencia de familia abierta que acoge y que ayuda mucho. Y a mi izquierda, Ana Garriga, profesora universitaria también, ella. Su ponencia va a ser muy difícil, os aviso, porque ella trabaja con los datos, quiere entender qué está ocurriendo en nuestros países, a la familia. En las familias tendremos que hacer esfuerzos para escucharla, pero seguramente va a ser muy útil escucharla. Y pues le doy la bienvenida, porque hasta ayer Ana era una de los voluntarios del meeting y en cambio ahora forma parte de los viejos. Entonces, pues como podéis ver, además de la reflexión de las investigaciones, vamos a hablar de experiencias, de las experiencias que llevamos a cabo, que hemos hecho sobre este tema. Y pues primero va a hablar el profesor Snead, luego Ana Garriga y luego Chiara Giaccardi. Pero pues nos gustaría que este encuentro fuese un momento para reflexionar sobre la familia, es algo que pueda ser útil para los que quieren escucharnos. Y pues en un contexto de pluralidad de voces, donde hay muchas experiencias que se encuentran y que se enfrentan, pero lo fundamental es estar listos para escuchar, dispuestos a escuchar. El primer ponente va a ser Carter Snead, le dejo la palabra y la pregunta fundamental de su ponencia va a ser, pues, esta experiencia de familia tan prometedora, tan atractiva, ¿cómo se puede definir? ¿De qué forma la experiencia del mundo católico, la experiencia cristiana, ha definido, pensado en la familia y cómo la está proponiendo en este contexto nuevo, en este periodo tan difícil? Le dejo la palabra. First of all, thank you very much. Muchas gracias, Lorenza.
Antes de todo, les agradezco la invitación. Es la quinta vez que hablo aquí en el meeting de Rimini y es la primera vez que el Centro de Ética y Cultura de la Universidad de Notre Dame colabora con el meeting de Rimini como sponsor. Es un honor y un placer tener esta colaboración y en nombre del Centro de la Cultura y Ética de la Universidad de Notre Dame quisiera expresar un agradecimiento por el trabajo que ha sido llevado a cabo en la organización de este evento, o sea, Emilia, Marco, Roberto y Giorgio. Y también quisiera agradecer a los 2000 voluntarios que son extraordinarios. Today I will offer a brief Hoy quisiera hablar del tema de la familia y del papel que juega en responder las preguntas del hombre moderno, o sea, ¿quién soy yo y por qué estoy aquí? En otras palabras, la familia es el lugar que nos da la respuesta a esta pregunta, que es humana y se junta a un ser que es la imagen de Dios. Entonces voy a referirme también a las palabras de Padre Benedicto y Padre Carrón, que se refirieron a la crisis de la antropología. Luego voy a describir una respuesta falsa y peligrosa a la pregunta sobre el cumplimiento de ser, o sea, lo que se ha propuesto por el individualismo radical. Luego voy a hablar de los peligros de esta falsa imagen del hombre con algunos ejemplos que voy a sacar de mi campo de investigación, o sea, la bioética pública, que es el gobierno de la ciencia, de la medicina y de la biotecnología, con una atención particular en la ética humana, sobre todo en el campo de la procreación de la vida y del comienzo de la vida. Y finalmente voy a proponer una alternativa, una visión verdadera, una alternativa de la visión humana y de la manera de ser, que es una relación de solidaridad. Y, aún más importante, voy a explicar que solo con la familia se pueden aprender estas verdades, o sea, quiénes somos y por qué hemos sido creados. Bueno, vamos a empezar con la crisis de la antropología. El escritor americano Walker Percy escribió que vivimos en una edad peligrosa, en una época peligrosa, más peligrosa que nunca, porque a pesar de los descubrimientos científicos y tecnológicos, el hombre no tiene idea de lo que es y de lo que hace. Esta crisis antropológica afecta al hombre moderno, que se hace preguntas muy importantes sobre su identidad, su destino y su deuda que tiene hacia sus similares. Esta confusión seguro forma parte de la falta, de la ausencia que llena nuestros corazones. Como Padre Carrón escribió en su discurso del Congreso Teológico Pastoral de 2006, esta crisis tiene que ver con la familia y con el individuo. Padre Carrón escribió que la crisis de la familia es una consecuencia de la crisis antropológica en la que estamos. La forma de gestionar su relación y cómo lo conciben depende de la imagen que uno tiene de su propia vida y de la realización de su ser. Y eso implica también una concepción del hombre, de su misterio. El tema de la relación justa entre la cuestión de la correcta relación entre el hombre y la mujer hunde sus raíces en la esencia más profunda del ser humano y solo a partir de ella puede encontrar su respuesta. Es decir, no se puede separar de la pregunta antigua y siempre nueva del hombre sobre sí mismo, o sea, ¿quién soy? ¿Y qué es el hombre? No obstante, de forma un poco paradójica, les voy a explicar que el éxito de la familia depende de nuestro ser y de nuestro destino, pero es viviendo y amando dentro de la familia que el hombre puede encontrar una respuesta a estas preguntas.
Pero antes voy a hablar de la respuesta falsa que se da por el individualismo radical. Hay una respuesta falsa y peligrosa a la pregunta sobre la naturaleza, la identidad, el destino del hombre, y es la propuesta del individualismo radical. Esa propuesta ve al hombre como un ser profundamente solo y aislado. Ve el hombre no como una unidad dinámica de cuerpo y espíritu, sino como una criatura que se define por su voluntad y su arbitrio. Entonces, según esta concepción, el aspecto más importante del hombre es que es un ser que elige, un consumidor de cosas. Y la realización del hombre se da en la realización de proyectos que solo salen de su voluntad, que es sola y aislada. Pero así no hay un destino, no hay vínculos naturales y sociales sobre el ejercicio de la voluntad. Entonces, el hombre es como tabula rasa. Las relaciones personales con los demás se limitan a las relaciones instrumentales y contractuales. Y, aún más importante, las únicas obligaciones de la persona radical son las que él solo elige. No hay obligaciones que no se eligen. Se trata como de un aislamiento de un competidor que tiene una coraza de derechos. El radicalismo radical amenaza nuestra vida en su conjunto. Esta visión de la persona que solo tiene poder es falsa, pero también es peligrosa. Y eso está claro cuando se abarca el tema de bioética pública, o sea, la gobernanza de la biotecnología, de la ciencia y de la medicina en el nombre de la ética. Sobre todo porque los expertos de este sector estudian temas como el comienzo de la vida y la procreación del hombre. La falsa premisa del individualismo radical presenta también desafíos radicales en varios ámbitos, o sea, el valor y la definición misma de la naturaleza humana o la naturaleza y el sentido de la procreación humana, la naturaleza de las obligaciones de los padres hacia los hijos y el objetivo último de la investigación científica y de la medicina. En el mundo de la bioética, en el comienzo de la vida humana, la tesis del individualismo radical limita la naturaleza de la familia y de la moral. Cuando la persona se considera solo voluntad y solo arbitrio, con un solo objetivo, que es la realización de proyectos personales, los que no puedan formular objetivos está considerado como una no persona. El embrión, el bebé, el discapacitado a nivel cognitivo, aunque forman parte de la familia humana, son considerados no personas, que significa que no tienen una dimensión moral y que la ley no puede protegerlos de diferentes formas de violencia, como por ejemplo la investigación con destrucción de embriones, y aborto y eutanasia. Además, la idea misma de procreación se debe tomar en consideración. Hay unos filósofos importantes que creen la tesis del individualismo radical. Uno es Robertson, presidente del Comité Ético de la Sociedad en América, que escribió: la elección de seguir la procreación es una satisfacción de deseo y autoexpresión. El profesor Gerard Schatten, que es un genetista de la Universidad de Pittsburgh, dijo en el Consejo de Bioética Americana que el objetivo de la reproducción asistida es ayudar a los padres a realizar su sueño de tener heredores sin riesgos de enfermedades. En la práctica, estos pensamientos se traducen con formas de selección del sexo, screening genético para conocer las características de los niños, y la práctica también comercial
donde los niños que no tienen las características requeridas se descartan como objetos, etc. ¿Y qué es el niño en este asunto? Es un proyecto, es un objeto, perdón, un objeto de la voluntad de los padres, es un instrumento en el que el padre o los padres echan sus aspiraciones, un producto que hay que aceptar o rechazar según la satisfacción o menos de los padres. Es esto que lleva la falsa y peligrosa ideología del grupo que antes definíamos como radical a ser un peligro. Bueno, hay noticias malas, pero también noticias buenas. Es que esta imagen falsa y deformada del hombre, un hombre reducido a ser un consumidor de cosas que realiza sus proyectos, bueno, no tiene razón de ser si pensamos en la verdadera identidad del hombre, que tiene una verdad humana inalienable, intrínseca, que vive en solidaridad con los demás, que lleva como una deuda recíproca y lleva también obligaciones hacia los demás, obligaciones que no elige también. Del otro también uno puede pretender la misma atención. Pero ¿cómo podemos aprender esta imagen del hombre y de su destino? Como les voy a explicar, es solo viviendo y amando dentro de la familia que se puede explicar esta verdad y podemos entender nuestro destino verdadero. Bueno, ¿cuáles son estas verdades para empezar? Por lo que se refiere a la persona, la verdad es que somos todos iguales a nivel intrínseco en nuestra dignidad, y esto porque formamos parte de la familia humana. Cada individuo no se puede sustituir y tiene un valor, a pesar de su raza, sexo, país, origen, utilidad o de su manera de ser pesado hacia los demás o de tener capacidades físicas o mentales o del valor que se le otorga a los demás. Entonces, es incoherente e injusto excluir del círculo de las así llamadas personas los que son inmaduros, pequeños o que dependen o que tienen un nivel cognitivo bajo. Y no existe una persona que no sea humana. No existe un ser humano que esté antes de la persona, o sea, embriones y fetos. No hay personas con dificultades cognitivas. Todos los seres humanos son personas, desde que se conciben hasta que mueran. Pero ¿cómo podemos aprender esta verdad sobre la dignidad de las personas humanas? Lo hacemos en la escuela de la familia. Antes de todo, siendo amados y cuidados sin condiciones y respondiendo, dándoles este amor a los niños que están todavía en el claustro materno y a las personas que están discapacitados por accidentes o por enfermedades. También en las casas para ancianos, por ejemplo, nos damos cuenta enseguida que tenemos unos límites en nuestros planes futuros, en nuestros objetivos y nuestras capacidades. En la escuela de la familia también aprendemos de que todos tenemos una deuda de cuidado y de amor. A pesar de la elección de cumplir o no con estas obligaciones, no somos superpotentes. La sobrevivencia de la familia depende de la sobrevivencia de sus miembros y eso se aprende en la escuela de la familia. Sabemos que la escuela de la familia se cuida de nosotros cuando nacemos porque nosotros no podemos hacerlo y nosotros tenemos que hacer lo mismo para ellos cuando los demás miembros de la familia se vuelven ancianos y necesitan más cuidados. Además, no estamos aislados o divididos por los demás. Lo que es cierto es que nacemos y tenemos relaciones constantes con los demás, relaciones parentales y relaciones con generaciones pasadas, presentes y futuras. Y es algo que se aprende en la escuela de la familia.
viviendo y amando los que vienen antes y después de nosotros. Esta idea de solidaridad y de comunidad va más allá de la familia y es un tratamiento para el fracaso de la imaginación moral que nos no permite ver bien al otro. Mucha injusticia sale del fracaso o del rechazar el reconocimiento del otro hacia el que tenemos una deuda de cuidado. Y eso se ve en la bioética pública, con las víctimas de la pobreza, de los desastres naturales, en la bioética pública en el comienzo de la vida, sobre todo cuando hablamos de futuros niños en el claustro o en los laboratorios. Vemos el fracaso en el reconocimiento de los padres hacia sus hijos o de los médicos hacia sus pacientes, o el fracaso de nuestra sociedad en el reconocimiento de sus miembros. Es un fracaso mucho más serio que el de amar al otro como a uno mismo. Es el fracaso de reconocer al otro como un ser humano que es símil a nosotros. La falta de reconocer a los demás se ve, por ejemplo, cuando escuchamos historias de personas que sufren en sitios lejanos por desastres naturales, pobrezas, calamidades, guerras. Entendemos sus problemas, pero no escuchamos los gritos de nuestros hermanos y hermanas. Y aquí también la escuela de la familia nos puede ayudar. Cuando amamos a nuestras madres, padres, hijos y hijas, hermanos, hermanas, tíos, tías, abuelos, abuelas, entendemos que cada quien encontremos es el hijo, el nieto, la madre, el padre, el hermano, la hermana de alguien más. En ellos vemos a nuestros padres, a nuestros mismos hijos, hermanas y hermanos, y sentimos una relación con ellos y queremos cuidar de ellos, como ellos harían si fuéramos nosotros los que sufren. Ahora me acuerdo de un comentario que hizo mi mujer en 2005 después del huracán Katrina que afectó a la ciudad de New Orleans. Había una familia, la que veis aquí representada en la foto, bloqueada en un puente que estaba ahí atrapada por las inundaciones. Y mi mujer dijo a nuestra familia en los ojos de esas personas que llevaban a los nenes en los brazos y que pedían ayuda. Y en ese momento mi mujer entendió que el sufrimiento y la pobreza no son solo algo intelectual, sino algo que sale del corazón. Y además entendió una vez más la importancia de responder a este grito de ayuda. Esta es la importancia de la familia. Para concluir, ¿qué aprendemos de la familia sobre nuestro destino y sobre por qué estamos aquí? La familia no solo nos dice algo sobre nuestra humanidad y nos enseña la deuda que tenemos hacia los demás. El amor de la familia también nos indica inexorablemente el que nos ha llevado a ser amado y a servirle en el mundo y para ser siempre felices en el paraíso. Es solo con el amor recíproco que podemos ver la cara de Cristo. Muchas gracias. Grazie Carter Muchas gracias. Gracias, Carter, por esta introducción. Muchas gracias, Carter, por esta introducción a nuestro tema. Muchas gracias por destacar que la experiencia de nuestras familias es algo global, que pues algo muy importante para todas las personas, una experiencia que se tiene que conservar, defender y comunicar. Y muchas de las familias aquí presentes y las familias en el mundo estarán seguramente de acuerdo contigo. Pero como se dijo al principio, pues frente a esta belleza, este sentido de la familia, vivimos una situación muy difícil. Nuestra sociedad, además de una reducción demográfica, pues problemas de fertilidad, pues nuestra sociedad está afectada por una destrucción, ruptura de la familia. Pues si relacionarse con otra persona y casarse es un contrato,
Al fin y al cabo es un contrato, pues es una forma para satisfacer sentimientos, por supuesto, pero también obtener beneficios, pues si es solamente esto, si es solamente una forma para obtener beneficios, significa que las familias son frágiles. Y pues es esto lo que afecta a las familias, pero pues seguimos hablando de esto. Seguimos hablando de las experiencias de la familia. Entonces, le pido a Ana que nos hable, que nos ilustre y pues pido vuestra paciencia para hacer esfuerzos y escuchar a su ponencia qué significa, qué sentido tiene la familia con su crisis y sus problemas hoy en día. En primer lugar, quería agradecer al meeting el hecho de que me invitasen, porque ha sido la oportunidad de poner en relación mi investigación con el lema del meeting. Y esto siempre es una gran ayuda. Yo soy esposa, soy madre de 4 hijos pequeños, investigo sobre la familia, de tal forma que vivo aquello que investigo e investigo aquello que vivo. En concreto, mi campo de investigación es sobre las causas y consecuencias de las separaciones en los hijos y en la sociedad en general. Cuando cayó el muro de Berlín, yo tenía solamente 9 años. Por ello, vivo en mi carne muchas de las dificultades, problemas, interrogantes y dudas que cualquier padre o madre hoy viven. Ni más ni menos. Me han invitado aquí para que explique las conclusiones a las que he llegado con mi trabajo y también los interrogantes que ahora mismo tengo. Es una historia, como veréis, de pequeñas batallas hechas de una gran pasión por el diálogo. La familia hoy tiene muchísimos temas abiertos, hay muchísimos frentes, ¿no? Está la incorporación de la mujer en el mundo del trabajo, el monte de la esperanza de vida, hay muchísimos temas, muchísimos problemas. Yo he escogido estudiar el divorcio porque básicamente es un tema que afecta a muchísimas personas, a los padres, a los hijos, a los abuelos y en la sociedad en general. Antes de explicaros todo el conjunto de datos que si tenéis, os pido la paciencia de escuchar, os explico un poco por qué yo he empezado a estudiar, viniendo de la filosofía, usando el método estadístico. Inicié mi investigación hace unos 10 años, cuando en España se estaban discutiendo todas las leyes sobre la familia que después aprobó Zapatero, entre ellas la del divorcio exprés. Y lo primero que me di cuenta es que había 2 posiciones extremadamente enfrentadas, que no había ningún tipo de diálogo entre ellas. La primera defendía y defiende hoy que el matrimonio es un bien. Se basa toda su argumentación en unos principios morales que al menos a día de hoy buena parte de la sociedad española no entiende. No parte de la experiencia de estos principios. Después, la segunda posición parte de la idea que el divorcio, al contrario, es un bien que permite una mayor liberación de las mujeres y que no tiene ningún tipo de efecto sobre los hijos. Estas 2 posiciones me di cuenta que compartían un punto, y es que ninguna se sometía a la investigación científica. La primera dice que no hace falta estudiar aquello que es obvio, todo el mundo lo sabe. Y la otra dice, no hay efectos, no hace falta estudiarlo. Vi que en otros países habían superado esta parte de esta situación de enfrentamiento utilizando el método científico y utilizando la estadística. No es una historia de grandes, digamos, de ganar grandes guerras.
pero sí de ir luchando pequeñas batallas. Y sobre todo de dar crédito al otro que piensa diferente de tú. Lo primero que yo me he preguntado a lo largo de estos años es, ¿el divorcio genera más libertad, más bienestar y más igualdad o no? No si vedono les slides. Potete far partire le slide? Okay. Ecco. L'altra. Primero, la primera pregunta, si el divorcio permite o no más libertad. Para la mayoría de personas el divorcio permite la liberación de una situación de sufrimiento y por lo tanto es un bien. Y muchas veces es así. Lo que nos dicen los datos es que el divorcio tiene efectos negativos en los hijos en diferentes dimensiones del bienestar, desde el nivel educativo, psicológico, económico, relacional. Una vez demostrado esto, lo primero, muchas personas me decían, bien, el divorcio puede tener efectos negativos, pero estos van a desaparecer. Y utilizaban diferentes contraargumentos. A lo largo de lo que os expondré ahora, poco a poco se van criticando, poniendo en crisis cada uno de los argumentos. El primero es, el divorcio tiene efectos ahora, cuando los niños apenas los padres se acaban de separar, pero cuando estos son adultos, el divorcio no tiene efectos. Lo primero que se ve es que sí que tiene efectos en el nivel educativo, tiene efectos sobre todo en el ámbito relacional. Los hijos que han vivido una situación de divorcio en sus padres tienen muchas más probabilidades de separarse, de tener menos calidad en su relación de pareja. Por lo tanto, no es verdad que cuando los hijos son adultos los efectos desaparezcan. Al contrario, a veces se manifiestan más. Con esto no quiero decir que todo el mundo, todos los hijos que viven una situación de divorcio les tiene que pasar todo esto, ni muchísimo menos. Simplemente incrementan las probabilidades. El segundo punto que tantas veces se utiliza es, el problema no es el divorcio, sino, ¿sabes? ¿Le cambio yo? Sino es la pobreza. Sabemos, y en España e Italia la pobreza de las familias monoparentales es extremadamente elevada, llega a más del 25%, y esto a mi juicio es inaceptable, pero muchos dicen que si desaparece la pobreza de estas familias, el divorcio, la situación que vive, dejará de tener efectos. Lo que hemos visto en la investigación es que no. Aquellos hijos que después del divorcio tienen una situación igualmente de bienestar económico, el divorcio sigue teniendo efecto en sus vidas. Además, en los países escandinavos, que las tasas de pobreza de las familias monoparentales son muy bajas, en estos países el divorcio, los hijos, tiene tantos o más efectos que los efectos que tiene el divorcio en los hijos en España o en Italia. Además, si comparamos diferentes generaciones de suecos, esta es parte de mi investigación actual, vemos que el efecto del divorcio no disminuye. Es decir, los más jóvenes no tienen menos efectos del divorcio, no sufren menos los efectos de sus padres que no aquellos más viejos. Por último, os expongo uno de los argumentos que a mi juicio tiene más importancia. Muchos dicen... Sí, me lo cambio. Gracias. Sí. No, la otra. Sí.
y es el conflicto. Tantas veces se dice, no es el divorcio lo que causa problemas en los hijos, es el conflicto que han vivido antes. Y este argumento tiene mucha parte de razón. El conflicto genera malestar en los hijos. Lo que pasa es que la investigación más reciente muestra que para aquellos niños que han vivido una elevada situación de conflicto antes de que sus padres se separasen, el divorcio significa en parte una liberación, incluso puede incrementar su bienestar. Pero aquellos que no han vivido situaciones elevadamente conflictivas, el divorcio de sus padres tiene efectos negativos y muy negativos. Y actualmente este tipo de divorcio es el más común. Cada vez se separan más familias que no han vivido situaciones de extremo conflicto. Y esto, a mi juicio, es uno de los elementos más problemáticos actualmente. Por lo tanto, ¿el divorcio proporciona más liberación? En algunos casos sí, pero muchas veces no. Segundo punto, ¿el divorcio permite más igualdad? Lo que vemos actualmente, para muchos, el incremento del divorcio es un signo extremadamente positivo. Ya solamente no se puede separar todo el mundo y no está motivado por razones económicas. Lo que estamos viendo actualmente en todo Occidente, y también lo hemos demostrado para España e Italia, es que si bien antes, cuando la sociedad tenía un porcentaje de divorcio muy bajo, las personas de clase alta eran las que más se separaban. En cambio, las personas de clase baja se separaban menos. Hoy ya no es así. Es justo al contrario. Las personas de clase baja se separan más que las personas de clase alta. Y lo acabamos de demostrar para España e Italia. Más para España que para Italia, pero en Italia está incrementando esta tendencia. Esto es muy importante desde el punto de vista de la igualdad, porque ahora mismo la pregunta ya no es si todo el mundo puede separarse, sino las personas que desean una relación para siempre, si las probabilidades de tenerla no dependen de la clase social en la que pertenecen. Y además, esto genera un problema para los hijos. En todo el mundo occidental están creciendo las diferencias entre niños ricos y niños pobres. Hay la sospecha, y algunos datos apuntan, que el crecimiento de estas diferencias en parte se debe a que los niños pobres tienen muchas más probabilidades de acabar viviendo en una familia monoparental. Por lo tanto, no vamos, y algunos sociólogos lo apuntan, a una sociedad de menos familia, sino de menos familia para la clase baja, que es la que más lo necesita. Bueno, hasta aquí los datos que os presento. Como conclusiones más importantes, para mí, y a lo largo de este tiempo ha sido algo cierto, el diálogo usando la estadística también es posible, que en el fondo es también el espíritu del meeting.
Pero también usando la estadística vemos una gran paradoja. Por un lado, el divorcio está en el orden del día y cada vez más por razones menos conflictivas. Pero por el otro también vemos que el matrimonio entendido como una relación para siempre sigue formando parte de los deseos de nuestro tiempo. Parece que en Estados Unidos los jóvenes que desean una relación para siempre o a largo plazo se ha incrementado en los últimos años. Por lo tanto, es la gran paradoja, existe un gran deseo y una gran dificultad de cumplimiento. Pero para mí, en realidad, teniendo la experiencia, no solo de mis datos, sino la experiencia de mi matrimonio, el matrimonio en sí es una cosa imposible. Y ahora, si me permitís, os leo algo que expresa de una forma muy clara esta gran paradoja que os he escrito, que es un verso de Rilke. Esta es la paradoja del amor entre el hombre y la mujer. Dos infinitos se encuentran con dos límites. Dos infinitamente necesitados de ser amados se encuentran con dos frágiles y limitadas capacidades de amar. Y solo en el horizonte de un amor más grande no se devoran la pretensión ni se resignan, sino que caminan juntos hacia una plenitud de la cual el otro es signo. Quizá una de las razones de tanto divorcio es que, en cierto modo, esto se ha olvidado. El matrimonio que propone nuestra sociedad es el burgués. Un matrimonio autorreferencial que dice de sí mismo que es posible, que es una obra humana y que es capaz afectivamente, el matrimonio, tal y como yo lo entiendo, no es perfecto, ni se hace a sí mismo, sino una relación en la que se experimenta el lema del meeting. ¿De qué es esta ausencia, corazón, que de repente te llena? El matrimonio es un lugar donde uno se descubre constantemente mendigo de algo que sucede. No es un lugar de perfección, sino un lugar de conciencia de los propios límites. Y esta conciencia es algo que no solo estimula la realidad, sino también los amigos, la comunidad y, para mí, la Iglesia. Sin este matrimonio que se sabe insuficiente, que genera una familia descentrada y abierta a la acogida del otro, se hace mucho más difícil defender el matrimonio ante el divorcio. Muchas gracias. Grazie Anna. Muchas gracias, Anna, que además de darnos varios datos sobre tu investigación, también como ha hecho Carter Smith en su conclusión, nos ha enseñado una perspectiva que podríamos llamar, por así decirlo, una perspectiva religiosa. O sea, una perspectiva que nos dice que el hombre tiene deseos infinitos que muchas veces la realidad y las relaciones no pueden satisfacer, pero eso no significa que
hace falta romper con la realidad o pensar que la realidad es negativa, que el otro es un enemigo. No, es una razón para buscar un poco más lo que es este deseo que está dentro del corazón del hombre y que es algo más grande que él. Y podría ser la experiencia de todos. De hecho, yo tengo una amiga mía que es más joven que yo, que después de haber hecho experiencias normales se casó con una persona que no está bautizada. Pero bueno, en un determinado momento se preguntó también si hacer o no un matrimonio religioso. Y yo le dije, ¿pero por qué? ¿Ya estáis bien? ¿Tenéis hijos? Y ella dijo, bueno, es que estoy empezando a entender que entre él y yo, para estar juntos de verdad, hace falta alguien más. Y esto sí es el descubrimiento de una experiencia, que una suficiencia del ser es una fuente de investigación y de apertura y puede ser una pregunta muy positiva para la vida de todos. Bueno, dicho todo esto, hay que dar un paso más. Bueno, hay muchos más pasos, pero no podemos estar aquí esta mañana. Y bueno, muchas veces cuando se considera una cierta idea del matrimonio, de la familia, de las relaciones, es como si ya se tomara una posición, si uno se pusiera por un lado de las paredes que a veces se construyen frente a las relaciones humanas. Y esto es algo que yo he escuchado muy a menudo. Yo puedo tener una concepción muy fuerte de la vida y de la religión, pero me gustaría tener relaciones con los demás, porque por los demás se puede aprender mucho y siempre. Entonces, me gustaría preguntarle a Chiara, y si nos podía dar su opinión desde el punto de vista de la sociología de la comunicación y de su experiencia familiar, ¿dónde estamos sobre este tema? ¿Se trata solo de un tema de comunicación o podemos entender más lo que hacemos? ¿Podemos comunicarlo mejor, ser más interesantes? Aunque teniendo posiciones diferentes, podemos construir paredes, pero luego romper esas paredes. Es un problema muy abierto y todo el mundo tenemos que saber que tenemos que trabajar mucho sobre este tema, porque no estamos hablando de dogmas o solo la búsqueda de proposiciones que puede ayudar un diálogo constructivo. Bueno, yo creo que la profesora Giacarti nos podría ayudar para dar un paso adelante y por eso le doy la palabra. Muchas gracias. Intanto spendo 2 parole per ringraziare di questo. Bueno, primero quisiera agradecer a los organizadores por esta invitación. Y no estoy muy bien, de hecho, y pido disculpa porque no tengo mucha lucidez en este momento, pero de verdad quería estar aquí. Y lo que voy a comentar está en un artículo publicado en la revista Subsidiario. Entonces, quien quiere ver unas ideas más puede también referirse a ese artículo. Yo quiero dar ante todo una premisa en 3 puntos. La premisa responde parcialmente a la pregunta de Lorenza. O sea, hoy es cada día más difícil hablar de familia para los que quieren hablar bien de la familia, porque hace falta una capacidad de no quedar atrapados en los riesgos más comunes. Por una parte son las retóricas, y por otra parte, las cruzadas contra de ese tema, como si para afirmar lo que uno cree, hace falta combatir los que piensan de otra forma. Yo creo profundamente en la idea de si uno tiene una luz, debe utilizar esa luz y no quejarse de la oscuridad que tiene alrededor. Hay una concepción de un mundo cada vez más líquido, donde nos referimos a algo cada vez más sólido. Bueno, la familia no es un bloque sólido, es una realidad dinámica
es en constante mutación, es un concreto viviente, como dice Guardini. Y esta pretensión de solidez, de claridad, de distinción, de precisión doctrinal, bueno, es lo que ahora no nos ayuda a hablar del tema de la familia en el debate público. La familia tampoco es un ideal, es una realidad, como decía bien Ana, es una realidad imperfecta, una realidad que tiene unas faltas, unos errores, unos fracasos en su vida diaria. No obstante, es una realidad resiliente que es capaz de albergar el error y seguir adelante a través del perdón y de no dejarse llevar por el cansancio. O sea, es un quedarse de forma abierta, dinámica, con aventura, si uno consigue vivirla llenamente. Entonces hace falta utilizar otro lenguaje, que no es el lenguaje abstracto, edificante, y no es el de la batalla ideológica. Si tenemos una experiencia, pues contémosla, es lo que hay que hacer. Después de esta premisa, el primer punto es es una realidad que hay que tomar en consideración. En su libro Ética de Guardini, en los años 50, decía: la familia está bajo ataque. Hay diferencias entre diferentes perspectivas que ponen la familia en telo de juicio y quieren disolverla. Entonces es un ataque. La familia no es algo de hoy, que depende de las nuevas costumbres. El ataque a la familia siempre lo hemos tenido, porque es un lugar de resistencia a la colonización individual. Es el lugar donde uno se pone en contra de la absorción del individuo en el sistema, y por eso representa un peligro para el sistema, donde es mucho más cómodo fragmentar, según el refrán divide et impera. Entonces no tenemos una edad del oro que hay que imaginar, donde todo el mundo amaba a la familia. No es así. Pero, siendo humildes y honestos, los amigos de la familia no están solo fuera. Nosotros mismos somos defensores muy malos de la familia. Los enemigos no solo están fuera, porque muchas veces lo presentamos como un modelo abstracto, un modelo de reglamentos, mejor de muchos otros modelos. He leído una frase de Victor Bruneuf que dice que quien ama la comunión más que la comunión se vuelve siendo el destructor de la comunión. Y lo mismo vale para la familia. Si tenemos un modelo abstracto que queremos más de la familia misma, vamos a destrozar la familia, porque la familia no es un ideal, no es un modelo abstracto. La familia es una alianza muy concreta. Entonces, cuando queremos ser los héroes de la pureza de este modelo, bueno, vamos a dañar la familia, de hecho. Vamos a dañar a la familia porque, sin darnos cuenta, antes Orlando ha hablado de este individualismo radical. Bueno, la familia no se opone en sí al individualismo radical. De hecho, la crisis está relacionada no tanto con los enemigos externos, sino con el hecho de no ser capaz de absorber, aceptar este modelo hiperindividualista que ha terminado con destrozar a la familia o afectar a la familia de forma negativa. Vemos en los restaurantes familias con niños donde todo el mundo mira su móvil, o familias donde cada uno lleva su vida sacándole provecho a las ventajas personales. No es este el modelo que tenemos que defender. La familia no es el núcleo estrecho de los vínculos de sangre encerrados en su casa. No, esta no es la familia que queremos defender. Esta es una alteración de la familia. Es una desnaturalización de la familia. La familia está abierta a las relaciones, a acoger al otro.
tiene las puertas abiertas porque no le tiene miedo al otro y construye relaciones de solidaridad con lo que está a su alrededor. Y ver la condición de muchas familias católicas y las reacciones que han tenido hacia el tema de los migrantes, bueno, nos demuestra cómo nosotros mismos, en primer lugar, traicionamos a la familia. Bueno, los enemigos de la familia no solo están afuera, pero vamos a ver antes de todo cómo nosotros no somos capaces de valorar esta riqueza enorme que deberíamos proteger. Y voy al segundo punto de mi presentación. Hay que custodiar a la familia porque es uno de los... hay que guardar a la familia porque es uno de los lugares donde es posible experimentar y probar algunas realidades, algunas verdades, algunas dimensiones profundamente humanas, porque el acceso a las mismas por otras dimensiones serían imposibles. Voy a citar algunas. En un mundo donde todo es eficiencia, todo está organizado y planeado, la familia es un lugar de ineficiencia. Es un lugar donde nada funciona, donde uno desgasta tiempo, donde uno planea cosas y luego no consigue realizarlas. Y eso nos muestra unos límites, pero por otra parte también nuestra libertad. La libertad con respecto al modelo abstracto de la autorregulación, autorrealización, según planes preestablecidos y según un modelo de eficiencia que, de hecho, está construido a partir del modelo tecnoeconómico. Entonces, en la familia se experimenta una dimensión diferente, más humana, donde el tiempo tiene otro ritmo, donde cada uno depende del otro. Si yo no puedo ir de vacaciones porque mis hijos están enfermos, pues no va a correr la sangre al río. Es un universo que se me abre por delante y que puede darme también mucha felicidad. Y esta es una escuela de libertad muy grande. La familia es uno de los pocos lugares de concreción, en un lugar donde todo es cada día más abstracto. Hasta el ser humano se ha vuelto abstracto. Hasta la homosexualidad es obsoleta porque tenemos el neutro ahora y es el sexo de la máquina, es la máxima abstracción. Y si pensamos que no discriminar significa construir equivalencias inexistentes, pues estas son abstracciones. Entonces, en un mundo cada día más abstracto, donde el transhumano no se vuelve humano, es inhumano, y el cuerpo, mi carne, se vuelve un obstáculo al desarrollo de la potencia, donde hay que resolver los límites a través de una mejora a través de las sustancias o la biotécnica o las tecnologías, una potenciación, digamos. Entonces, mi falta se puede superar con la ayuda del otro de forma racional y no de forma autística e individualista. Entonces es uno de los pocos lugares donde se puede experimentar la potencia de esta alianza que me ayuda a superar mi límite sin borrarlo, sino que se presenta una ocasión de relación en un mundo donde todo se cuenta, o sea, nosotros contamos todo, medimos todo a partir de nuestro peso, de nuestros latidos del corazón que medimos cuando vamos a echar una carrera, y los likes y los seguidores de Twitter y de los self, de los yo, que valen en la medida de tener unos números, y todo se cuenta y se acumulan fragmentos que no están ligados entre ellos, solo están acumulados.
La familia, en cambio, es un lugar donde se cuenta, donde se vuelve a juntar las cosas, donde las cosas se vinculan. Y la narración juega un papel fundamental en la familia. Y nosotros nos hemos olvidado de esto porque hemos puesto a nuestros hijos frente de la televisión primero, antes, y del tablet después. El cuento, la narración es fundamental para la memoria de lo que somos, donde estamos, también para transmitir una responsabilidad que luego nuestros hijos utilizarán como querrán. María Zambrano dice que sin ese tipo de transmisión falta ese tipo de humanidad. Uno vive solo cuando transmite algo. Vivir humanamente es transmitir, ofrecer, es raíz de la trascendencia y su cumplimiento al mismo tiempo. Sin este movimiento, Papa Francisco dice que el tiempo es superior al espacio. La familia no son solo personas que viven juntas, es una historia que viene antes y que vendrá después. Nosotros somos un eslabón y tener memoria de esa continuidad nos vuelve mucho más humanos, y en familia lo podemos aprender, no en otros sitios. En un mundo donde todo está escogido y donde la libertad se considera una cantidad de posibilidad de elección. O sea, yo soy libre si puedo elegir cuántas más cosas posible y todo. Bueno, la familia, en cambio, nos dice que se puede ser libre a lo máximo en una situación de no elección. Es más, las relaciones que cuentan más, y es lo que saben muy bien los psicanalistas, son los que no hemos elegido, que no podemos dejar. Por eso hay que valorarlos y agradecerlos, porque en la naturaleza tenemos cosas buenas. No solo vale lo que hemos elegido, porque en la elección proyectamos nuestro yo, mientras que es el otro, siempre el no yo, que me libera de esta prisión. Y el otro, claro está, es incómodo y nos molesta. Nos molesta cuando querríamos un poco de paz o utilizar nuestro tiempo. Pero esta, que parece ser una situación limitada, es una ocasión muy importante de libertad para uno mismo. Porque nosotros, cuando decimos que hacemos lo que nos da la gana, de hecho somos víctimas de nuestros miedos, de las dinámicas sociales. Entonces, ¿qué es la libertad? ¿Escoger entre 100 productos o 50 productos? Pero hemos tenido un bombardeo de publicidad que nos ha dicho ella qué producto elegir entre esos 100 o 50 productos. Entonces, la elección es importante, pero es importante jugar su propia libertad en la situación donde uno se encuentra. Y la familia es el lugar donde aprendemos todo esto. Mi piace molto un'espressione di Hannah Arendt che dice: Me gusta mucho una expresión de Hannah Arendt que dice que la única libertad que tenemos es la libertad en condiciones de no soberanidad. Mientras que hoy se habla de un yo, pues un yo que puede decidir cualquier cosa, dueño de sí mismo, un yo que puede decidir todo, si ser hombre o mujer, si ser fluido, como si lo que somos no estuviera conectado con nuestras relaciones, con los demás, que esperan algo de nosotros. Pero estas expectativas no son una opresión de nuestra libertad, sino es un diálogo que nos permite permanecer dentro de nuestra vida, darle continuidad a nuestra vida. Entonces, este deseo de poder absoluto es el contrario de la libertad. Y la familia nos enseña qué significa vivir la libertad en condiciones de no soberanía, que es la única condición que nos han dado. Y por último, en un mundo de individuos, Orlando habló de individualismo radical, la familia nos enseña
y nos enseña gracias a la experiencia, gracias a la memoria corporal, que nosotros somos individuos porque hemos nacido gracias al encuentro entre una semilla masculina y femenina. Hoy se puede alquilar, mezclar, pero cruzar, pero es así que nacemos dentro de la barriga de nuestra mamá. Una relación se crea de esta forma. Cualquier persona que haya tenido niños sabe cómo es y cuál es el diálogo entre la mamá y su hijo en el regazo. Y los que dicen que esto no cuenta, no es así, porque esta es la experiencia de todos. Somos relación antes de individuos. Y somos individuos porque procedemos de una relación. Entonces, la relación es lo primero. Y la familia es el regazo del segundo nacimiento, donde aprendemos un lenguaje, aprendemos sabiduría gracias a nuestras experiencias, competencias, conocimientos, historias, saber hacer. La familia es la única escuela que nos dice que la relación viene antes del individuo. Y paso al tercer punto. El primer punto es la concreción. No luchemos batallas ideológicas, hablemos de experiencias, aportando nuestras historias, contribuyendo con nuestras historias. No para reducir el valor de las historias de los demás, sino para compartir una riqueza. Hablemos de la concreción, de la experiencia. No es necesario evocar la doctrina, que lo hagan los teóricos. Concreción es el punto fundamental. Y luego otro punto es la comunidad. La familia es un nodo, un nudo. La familia no es un amparo, sino tiene que ser el nudo de una red. Hay que aprender la alianza entre las familias, el acompañamiento de las familias entre ellas, la hospitalidad de situaciones, la acogida de situaciones frágiles, porque no tienen que ser buenas acciones para demostrar que somos buenos, sino es el camino que nos enseña, nos educa a hacer lo que queremos hacer, lo que nos impide caer en esas formas pobres donde las familias han caído, la mayoría de las familias han caído hoy. El tercer punto es, así como el Papa Francisco dice, todo está conectado, pues creo que la familia no solamente es la escuela donde aprendemos las cosas, sino en este momento de desafíos y problemas es un taller donde experimentar cosas nuevas para enfrentar los problemas. Yo creo que la crisis de la familia y la crisis de inmigración no son problemas separados que se tienen que enfrentar por separado, sino se trata de dos temas muy importantes que se entrelazan entre mismos, que se iluminan entre ellos y pueden representar formas de experimentación nuevas, de acogida difundida, de familias que respaldan, ayudan a los centros de acogida, de acompañamiento de los menores no acompañados de formas diferentes. Esto es bueno para la familia porque le devuelve su tarea de regazo que representa el nacimiento y la familia. La familia sale de su crisis si sabe abrirse a los demás para enfrentarse a los desafíos presentes, empezando por pensar en nuevas formas de vivir, de hogar. La idea de un piso es algo individualista. El dinero es poco,
Las casas son caras, los que no tienen recursos, como decía Ana antes, tienen dificultad. Las familias tendrán que aliarse, colaborar, aprender formas de colaboración, cohabitación, coexistencia, cohabitación basada en la solidaridad. Hay muchas formas de creatividad que podemos utilizar como familias, saliendo de lo que ya hemos hecho, teniendo el valor y el coraje de experimentar. Y pues Giussani dijo algo que me gusta mucho. El Papa Francisco dice que todo está conectado y me parece una afirmación ontológica fundamental. Porque nosotros hemos aprendido a fragmentar todo, a perder las conexiones y esto nos ha hecho incapaces de enfrentar los desafíos presentes. Pero Giussani dice que no solamente todo está conectado, sino que además hay una relación especial en la realidad, una promesa de felicidad, de salvación que hemos heredado y que tenemos que ser capaces de transmitir y guardar, ayudándonos entre nosotros, porque ninguna familia sola puede aguantar sola. Gracias. Muy bien, gracias, Chiara. Muchas gracias, porque mientras estaba hablando y mientras los demás ponentes estaban hablando, se me ocurrió que este meeting ha sido organizado basándonos en Abraham, la alianza entre Dios y el hombre, donde el hombre cumple a sí mismo creando una alianza con Dios. Entonces cerramos pensando en la familia. Pensando en estas lógicas, la familia también es una alianza. Es una alianza imperfecta donde se aprende el perdón, se aprende la acogida y se puede aprender a ser nosotros mismos utilizando un tú, o sea, la acogida, siendo libres, capaces de aceptar lo que no hemos elegido, porque en cualquier relación humana, también las de amistad, las más verdaderas, siempre hay límites. Y si el límite no se reconoce como un misterio, la relación se va a romper. Si no tenemos este sentido del misterio que predomina siempre sobre nuestra alma, sobre nuestro pensamiento. Si no entendemos que mirando la realidad nos abrimos al misterio, pues hemos visto la exposición sobre el agua. No sé si la habéis visto. Muchas personas habrán pensado, pues nunca lo había pensado, nunca habría pensado que el agua tenía todas estas dimensiones, que el hielo es tan importante, que flota. Pues yo pensé en 60 años de mi vida, nunca me había dado cuenta de que hay tantos misterios. Lo hemos hecho con el agua, con Abraham, lo hemos hecho durante este meeting, durante muchas ocasiones. Entonces cerramos hablando de esta alianza que es la familia, que incluye todos y todo. Y esta es nuestra tarea muy grande, demostrar que dentro de esta experiencia hay espacio para todos, desde los más pequeños, los niños, los adultos, los pobres, los ricos, todos los que con pasión y con riqueza y libertad están abiertos diciendo Dios es grande, yo gracias a esta alianza, dentro de esta alianza puedo hacer cualquier cosa. Muchas gracias por estar aquí, gracias a los ponentes. No sé si necesitáis más información acerca de Notre Dame. Hay material informativo fuera y el meeting continuará el año que viene, entonces nos vemos pronto.